afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, México. Desde Nuevo León, saludamos a los que nos ven en esta emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. Desde que se planteó el llamado Plan C por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al día de hoy, sigue resonando y retumbando. Al parecer, muchos aún no captan los alcances y profundidad de que este plan se lograra y de manera clara y aplastante en urnas. Para hablarnos de lo que esto significa, nos acompaña alguien que no necesita presentación y que es uno de los activos con que cuenta la Cuarta Transformación. Ángel Valderas, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Buenos días. Hola Héctor, pues buenos días, saludo al público de Latinidades desde Querétaro, y también saludos pues al pueblo de Nuevo León, con el que cada vez he más interactuado, con el que mantengo contacto por chats donde coincido con gente de Nuevo León, y bueno, donde tú sabes que he estado varias veces y que empecé a ir a Nuevo León en el contexto que tiene que ver con el tema de la charla de hoy. Las primeras invitaciones que recibí recientemente para ir a Nuevo León, porque fue Monterrey y la última vez estuve en Cadereyta. En Monterrey estuve 2 veces tocando el tema de la reforma del sector eléctrico y en Cadereyta fue el tema de los hidrocarburos, del petróleo, de esta propuesta de la candidata perdedora de la oposición, Xóchitl Gálvez, que presumía de ser ingeniera y que fue a decir que quería cerrar la refinería de Cadereyta, sin proponer absolutamente nada de cómo sustituir las gasolinas, el queroseno, el diésel producido en Cadereyta. Entonces, pues un saludo cordial, y pues vamos a darle, Héctor, a lo que me dice. Bueno, antes de concretar esta charla, mencionaste muy bien una cuestión, dijiste, los orígenes, ¿por qué nace el Plan C? Porque ahí siguen todavía las causas, ahí están todavía, pero los orígenes, ¿qué lo origina? ¿Cuál es el planteamiento que dio a esta propuesta de hacer un Plan C? Y bueno, yo creo que la gente de manera muy ligera se dio cuenta que porque las propuestas del presidente, pues las boicoteaba constantemente la oposición, porque si bien la popularidad del presidente es inmensa, no solo en México, lo debo decir en todo el mundo, no le dio para tener mayoría calificada en el Congreso, o sea, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Teníamos la mayoría simple. Así se ganó en el 2018 y en el 2021 también fue lo mismo. Se logró la mayoría simple que es la necesaria constitucionalmente para poder aprobar nombramientos, cargos y sobre todo el presupuesto, pero no mayoría calificada, por ejemplo, para revertir las nefastas propuestas, más bien, las nefastas reformas que hizo Peña Nieto, por mencionar algo, para la reforma energética. Él sí la hizo constitucionalmente. A Morena no le alcanzó. Entonces, al menos yo me quedé con esa idea de que cuando el presidente se dio cuenta que le estaban negados totalmente, como ha sido hasta la fecha el PAN y los otros partidos, a veces el PRI ha aceptado entrarle a las propuestas de Morena, dijo, no queda otra que el plan C, que me di cuenta que la oposición primero se le hizo así como que no lo tomó en serio, no lo tomó en cuenta y después ya se empezó a asustar.
Ya le Mira, empezó a dar miedo. el tema, Héctor, es extremadamente rico, con muchísimas vertientes. Me parece, estos son conceptos, no es una consigna, no es que sea plan C y ya, ¿no? O que se concretara a una parte electoral, porque no es así. Y pues vamos a tratar de explicarlo con palitos y bolitas, como si enfrente tuviera a panistas o priistas, o a esta oposición pedorra que no entiende muchas cosas. Mira. Primero, a ver, plan C, me voy hasta la primaria con la maestra Lupita. La C sigue de la B sigue de la A. Quiere decir que para que Andrés Manuel López Obrador, Morena, la 4T, la doctora Claudia Sheinbaum, de la cual tuve oportunidad este jueves de estar en el Teatro Metropolitan, pues en un festejo, porque en realidad fue un festejo después de que recibió la constancia oficial como ganadora del proceso electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no es nada más Andrés Manuel, es Andrés Manuel, es Claudia Sheinbaum, es un partido político, Morena, es una coalición de partidos políticos, Morena, PT, Verde, y es un entorno de personas individuales, de simpatizantes del proyecto, de sindicatos que están alrededor. Entonces, mira, el plan C viene de que no se concretó el plan B y el plan B viene de que no se concretó el plan A. Hay analistas que asocian esto a la reforma electoral. Yo no. Yo lo asocio a la reforma del sector eléctrico nacional porque así se dio. Es evidente que al inicio no había plan A, eso es evidente, no había plan A, simplemente Andrés Manuel López Obrador recibe un sector eléctrico nacional en el cual las empresas extranjeras, que hay que decirlo, no privadas, no, empresas extranjeras, cuando llega Andrés Manuel López Obrador en 1 de diciembre, cuando toma posesión en 2018, encuentra un sector eléctrico donde la mitad, prácticamente la mitad, estoy redondeando, prácticamente la mitad de la generación de energía eléctrica en este país estaba ya controlado por grandes transnacionales extranjeras. Porque fíjate que la oposición, Héctor, muy chafita que tenemos en México, simplemente dice, no, los privados, los privados, los privados, que es engañoso porque darían la impresión que hay empresas mexicanas que se metieron a la parte del sector eléctrico. Eso es falso, falso. El 90% del control de la generación de energía eléctrica por parte de privados la tienen transnacionales extranjeras. Ahí están principalmente las españolas, pero también hay norteamericanas, hay británicas, hay una italiana, hay una francesa, hay una coreana. Entonces, ¿qué encuentra Andrés Manuel? Pues algo totalmente anómalo y pide a Comisión Federal de Electricidad hacer una proyección, dado que con la reforma energética de 2013 del PRI y del PAN juntos, dejan una serie de contratos que iban a permitir que para el final de la década, para 2030, el 85% de la generación de energía eléctrica en este país iba a estar controlado por transnacionales extranjeras. Ellos iban a fijar precios y condiciones. Si tú en cualquier mercado, del que sea, de cualquier producto, dominas el 85%, tú fijas las condiciones de mercado. Pero ve qué triste. Comisión Federal de Electricidad, que es una compañía que junto con Luz y Fuerza del Centro son compañías estatales que electrificaron este país porque a los privados no les interesaba llevar energía eléctrica a poblaciones pequeñas, aisladas, marginadas, porque no es negocio.
Entonces, imagínate la situación que cuando se hace esta proyección, pues el presidente dice, oye, pues vamos a perder el sector eléctrico. Ya para ahorita, para 2024, la proyección daba solamente 30% Comisión Federal y 70% transnacionales extranjeras para final de sexenio. Por los contratos que dejaron, Héctor, los contratos que dejaron asociados a la reforma energética de 2003. Bueno, Yo recuerdo que esos contratos, incluso gente que, no voy a decir nombres, porque eso lo viví yo directamente y no voy a decir nombres, de gente que estaba entrando al gobierno en ese entonces, con puestos interesantes en las diputaciones federales aquí en Nuevo León, me decían, pero es que esos contratos son legales. Yo les decía, pero son totalmente leoninos, abusivos, están hechos para que la industria estatal o nacional truene a favor de los privados. Y yo les decía, sin haber leído el contrato, te lo digo, simplemente lo sé por quienes estuvieron atrás. Quienes estuvieron atrás me garantiza que ese contrato es abusivo y leonino y que esos que ayudaron a hacer esos contratos a favor de empresas extranjeras se llevaron su buena lana. Mucha lana. Le dije, no necesito ver el contrato, nomás saber quiénes estaban detrás para saber que es un robo a la nación. Pero eso me decían a mí, pero es que son legales, como si el término legal sustituyera al término justo. y legítimo, Pues, porque podrían ser legales, pero ilegítimos. Y mira, a mí me ha tocado debatir, Héctor, me tocó debatir con muchos personajes, me ha tocado debatir con muchos personajes desde 2007. Yo tengo 17 años de debate, a veces directo, porque coincidimos en un foro, muchas veces indirecto, pues porque escribo en artículos para revistas, para periódicos. Y mira, a mí cuando me hablan de legalidad, Héctor, esta gente que te dice que era legal, yo les preguntaría que nos explicaran por qué antes de la reforma energética de 2013, antes, el 37% de la generación de energía eléctrica en este país estaba ya dominado por transnacionales privadas, cuando el artículo 27 constitucional, ojo, prohibía, prohibía a privados la generación de energía eléctrica. Entonces, hablan de legalidad cuando les conviene, porque yo quisiera que estos que te dicen a ti que fueran legales, que te explicaran por qué durante 13 años, entre 2000 y 2013, a la llegada de Vicente Fox, a la llegada de Vicente Fox no había generación eléctrica por parte de privados, o era muy marginal. En realidad, ¿qué fue lo que pasó? Una cosa totalmente ilegal, Héctor. Fíjate, una cosa totalmente ilegal que legalizaron en 2013 porque violando la constitución, por medio de leyes secundarias, no se necesita ser abogado para entender que ninguna ley puede estar por encima de la constitución. Y el artículo 27 constitucional prohibía la generación de energía eléctrica a privados. Pero en 2013 el 37% de la energía eléctrica estaba generada por privados. Entonces, a ver, dices, ¿cómo lo hicieron? Violando la Constitución, es decir, de manera ilegal. Y ese artículo 27 constitucional que lo cambian hasta diciembre de 2013 decía claramente, y los contratos que se hayan asignado no serán válidos. Pero entonces, cuando hablan de legalidad, tienen todo ese huecote porque se estuvo violando la Constitución durante más de 13 años y luego legalizan en 2013 las ilegalidades cometidas anteriormente. Entonces, es una trampa el decir que es legal. Bueno,
Retomo lo que estábamos platicando de dónde viene el plan C. Bueno, pues Andrés Manuel, elegido en 2018 de manera legal, democrática, legítima, con 30 millones de votos, con mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, propone reformar la ley para remediar esta situación. Lo mismo se tuvo que hacer en el sector médico, en el sector petrolero, en muchos sectores. Entonces, Andrés Manuel propone una ley y la manda al Congreso y la ley es aprobada. Ah, bueno, en un régimen democrático, punto final, es una ley que va a proteger los intereses nacionales y por lo tanto los intereses de los usuarios del sector eléctrico. Porque el gran peligro de que transnacionales extranjeras dominen cualquier sector, el sector financiero, el sector petrolero, el sector de los seguros, el sector eléctrico, es que ellos fijan las tarifas. Así de sencillo. Y hay que tomar en cuenta que estas grandes transnacionales no respetan ni siquiera a sus propios pueblos. Ahí está el caso del oligopolio español, donde participan Iberdrola, donde participa Naturgy. En 2021, el kilovatio hora pasó en España con este oligopolio controlado por estas empresas privadas, pasó de 1 peso el kilovatio hora a 6 pesos. Es decir, ¡Wow! en ¡Qué solo un año. salvajada! No, exacto. En solo un año aumentaron en 6 veces el precio de la energía eléctrica. Y no fueron los más gandallas. Aquí en México opera Enel, que es empresa italiana. Ellos aumentaron de 1 a 7 pesos. Y los alemanes de 1 a 5 pesos. Entonces, imagínate, Héctor, que empresas alemanas aumentan la electricidad de 1 a 5 pesos, 5 veces el precio. Los españoles 6 veces aumentan la electricidad y los italianos 7 veces. Estoy hablando de las empresas transnacionales que operan en México, ¿eh? Que operan en México. Alemanas no, pero sí las españolas y sí la italiana Enel. Bueno, yo me preguntaba siempre, Héctor, en una reflexión a voz alta cuando daba las charlas, y yo les decía, mira, yo viví en Italia 10 años, para que te des una idea. En España, 2 años. No me lo contaron, no lo leí, no es algo indirecto, no, yo lo viví. O sea, yo veía las dificultades de los españoles para pagar su energía eléctrica y también en Italia, ¿no? Eh, porque no respetan a sus propios pueblos. Entonces yo siempre decía, ¿de dónde sacan los regios que las empresas transnacionales que no respetan a sus pueblos en términos de tarifas de la energía eléctrica, de dónde sacan que sí van a respetar a la gente de Nuevo León o de Tamaulipas o de Querétaro? ¿De dónde De sacan? la fantasía, porque aquí están muy colonizados con lo que nos han vendido los gobiernos neoliberales, incluso desde Estados Unidos, que han permeado a México, diciéndole que la solución a todos los problemas es privatizar. Eso es todo. Y yo siempre les digo, a ver, díganme qué privatización de un bien o servicio público ha resultado exitosa para la población. ¿Cuál ha bajado el precio? ¿Cuál dijeron? Porque te venden siempre que gracias a que lo vas a privatizar, o sea, que en pocas palabras, que vas a ser multimillonario al que se va a quedar con esa concesión que antes era de todos, siempre te venden el esquema de que va a ser más eficiente y que te vas a ahorrar dinero, que va a bajar el precio. Y pues no es así. Les digo, dime en qué parte de toda Y en, América. y en Europa, Héctor, y en Europa o en África o en Asia, es que hay una dicotomía en la cual hay un choque entre lo público y lo privado. Yo defiendo al sector privado, Héctor, en todo lo que corresponda. Pues que quieres fabricar celulares, computadoras, lentes, mouse, relojes. Perfecto. O sea, no son sectores estratégicos de seguridad nacional, como sí lo es todo el sector energético,
como lo es la educación, como lo es la salud, como son los alimentos, el campo, etcétera. Porque ahí el gran choque es, por un lado, tienes el lucro. A ver, una empresa privada, te voy a poner Enel italiana, que aumentó de 1 a 7 pesos el kilovatio en un año, ¿eh? En un año. Y es más, mira, el aumento se dio en la segunda mitad del año. O sea, entre enero y junio aumentaron al doble, de 1 a 2, pero se mancharon entre junio y diciembre. O sea, en 6 meses te aumentaron de 2 a 7 pesos el kilovatio. En 6 meses, ¿no? Bueno, porque el fin es el lucro. El fin es el lucro. Las empresas privadas, no son hermanitas de la caridad. Yo no conozco ninguna empresa privada que se mantenga con pérdidas, porque entonces, ¿cómo le pagas a tus empleados? ¿Cómo compras los insumos, etcétera? Eso no existe. Es la quiebra de una empresa. Tampoco una empresa privada te va a vender los productos que produce, la energía eléctrica, al costo, porque entonces no tienes ganancias. Las empresas privadas, sean ferrocarriles, líneas aéreas, líneas de buques, lo que quieras, buscan maximizar la ganancia, fondos de inversión. ¿Cómo maximizas la ganancia en un sector empresarial? Pues dos maneras. Baja tus costos, lo que implica precariedad laboral, falta de mantenimiento, falta de inversión, descuido en el manejo de instalaciones, porque bajas costos y entonces tienes más ganancia. Y la otra opción, que por lo general se manejan las dos, es que tú aumentas las tarifas al usuario. Entonces, si tú bajas costos y aumentas tarifas, pues aumenta tu ganancia. Fue muy claro, ahorita que señalabas lo de la privatización, pues Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras siempre recuerda hechos históricos. Hay que recordar, Héctor, que esta manera de ver el mundo salvaje, yo digo que es un capitalismo salvaje, al que después se le llamó neoliberalismo, pues fue impulsada por países anglosajones. Que no se nos olvide, fue Estados Unidos cuando era presidente Ronald Reagan y Margaret Thatcher cuando era la primera ministra del Reino Unido, que hacen sinergia. Llega Margaret Thatcher a privatizar el sector minero y los ferrocarriles. Tony Blair, que no es realmente gente de izquierda, que sustituye a Margaret Thatcher, se ve en la necesidad, no porque él quisiera, se ve obligado a revertir la privatización de los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque Margaret Thatcher entrega los ferrocarriles a empresarios privados que lo primero que hicieron fue aumentar las ganancias. Entonces, aumentan las tarifas de los trenes, lo que generó mucho malestar en el Reino Unido, porque en Europa el principal medio de transporte masivo de personas y mercancías es el ferrocarril. Pero al mismo tiempo, Héctor, dejan de invertir en el mantenimiento de los trenes. Ve el caso de los Estados Unidos y la serie de accidentes pesados que hemos visto en Estados Unidos, de trenes que se descarrilan, incluso con sustancias peligrosas. ¿Cuál es el origen? Pues en Estados Unidos tienen un sistema arcaico de frenado de los trenes de hace más de 100 años. Imagínate, los trenes norteamericanos manejan un sistema de frenos de hace más de 100 años, de tipo mecánico, nada de electrónico, nada de sensores. Y para aumentar las ganancias, en Estados Unidos vemos largos convoyes, no trenes con 30 carrozas, 30 vagones, sino le meten hasta 100. Pues naturalmente aumenta la posibilidad de accidentes. Y en el Reino Unido abandonaron el mantenimiento y comenzaron a generar una serie de accidentes donde la gente moría. Porque eso hay que entenderlo también. En aras de aumentar el lucro, pues la gente muere porque no le das mantenimiento, ¿no? Bueno, regresando a México, porque
no podemos verlo nada más en el caso de México, sería un error. Eh, Cuando Andrés Manuel se da cuenta del enorme peligro para la población de México, para la soberanía energética, para la seguridad nacional, de que pasara con el sector eléctrico lo que ya había pasado con el sector financiero, que en este país está controlado por bancos extranjeros que sirven a intereses de sus países, entonces manda la ley. Bueno, nadie en ese momento hablaba de plan A, plan B, plan C, pero ese fue el plan A. Digamos, el plan A, sin llamarlo plan A, pues simplemente un gobierno manda una iniciativa al Congreso para revertir, el Congreso la aprueba, pero ojo, ojo, y por eso es muy actual el tema, Héctor, interviene el Poder Judicial cooptado por el PRIAN, con jueces y magistrados nombrados por el PRIAN, que sirven a intereses del PRIAN, que me preocuparía menos, no, pero que sirven a intereses extranjeros. Ese es el gran problema con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tira esa primera ley del sector eléctrico, la tira argumentando eh, cambios, inconstitucionalidad. Bueno, entonces, ¿qué hace Andrés Manuel? Plan B, plan B. Ah, si me estás rechazando estas leyes al servicio del pueblo de México, porque dices que chocan contra la Constitución, el plan B de Andrés Manuel fue, voy a enviar entonces una iniciativa de reforma constitucional para que no choque la ley de la industria eléctrica con la Constitución. Eso fue el plan B. O sea, me estás tirando leyes porque te inventas inconstitucionalidad. Bueno, pues entonces vamos a cambiar la Constitución. Y ese fue aquel periodo de 2021, segundo semestre de 2021, donde yo iba a Monterrey y visité 21 estados de la República, desde Quintana Roo hasta Sonora, Nuevo León, que entonces el plan B era, pues vamos a modificar la Constitución. Pero ¿qué pasó? Pues que, a ver, mucha gente no pensaba eso. Morena y aliados no tenían la mayoría calificada, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Morena sí tuvo desde 2018 posibilidades del tercer requisito. Son tres requisitos para modificar la Constitución. Dos terceras partes de la Cámara de Diputados, que son 334 diputados. Dos terceras partes de la Cámara de Senadores, que son 84 senadores. Y tercer requisito, la mayoría en al menos 17 estados de la República. Morena en 2018, Morena y aliados tenían 16 estados. Faltaba un estado donde se pudiera sumar. Pero no se cumplió el primer requisito, Héctor, porque no se tenía la mayoría calificada y vimos una oposición negacionista, Vendida y traidora, y totalmente. servil a intereses extranjeros, sector. Esto hay que decirlo. Aquí el debate no era público-privado, no, era intereses nacionales contra intereses de las grandes transnacionales extranjeras. Acuérdate de ese lobista de una empresa, yo creo que la italiana, que estaba sentado en el curul de los diputados de la oposición, cuando cualquiera con dos dedos de frente sabe que los únicos que se pueden sentar ahí y estar ahí, pues son los diputados con los cargos o los suplentes, en llegado el caso, y los que están al lado de ellos, generalmente de pie, son los asistentes de los diputados, pero ninguno se sienta en esas sillas, son exclusivas para los diputados. Así es, solo se pueden sentar ellos. Y ahí estaba este ampón, rodeado de todos los ampones mexicanos, bola de traidores, con su maletín, porque había un maletín que él traía ahí, que todos sabemos que era la lana donde los compraba esta bola de traidores miserables, que deben aparecer sus nombres siempre para recordar que son eso, una bola de traidores que no merece ocupar un cargo público. Eso es indignante. Eso de Claro. veras
deben salir del país e irse a vivir a esos países para los que ellos sí trabajan, porque es el colmo que con nosotros como mexicanos les paguemos para que nos traicionen. Paolo, Paolo Salerno, Héctor Díaz, fíjate, yo ya memoricé. Paolo Salerno, cabildero de la empresa italiana Enel. Eh, y la diputada era Edna Díaz, del PRD, diputada de Michoacán, diputada federal, efectivamente, vergonzoso, verdaderamente vergonzoso. Yo esa escena que acabas de describir, yo a mucha gente le decía, vete a sentar a una curul en una sesión de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido o vete a Estados Unidos a una sesión del Congreso de los Estados Unidos. En primera, a ver si te dejan entrar. Segundo, a ver si te puedes sentar en una curul. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero entonces, mira, regresando, paran en el Congreso, no se cumplió el primer requisito. El primer requisito era mayoría calificada en la Cámara de Diputados y hay que recordar los actores, Héctor, porque estamos hablando de finales de 2021, finales de 2021. ¿Quiénes son los actores que defendieron los intereses extranjeros? Pues los diputados federales del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano que gobierna Nuevo León. Estos cuatro partidos votaron en contra del interés nacional. Y no se cambió la constitución para proteger los intereses nacionales. De ahí viene el plan C, Héctor, porque entonces, dice Andrés Manuel, Morena, la 4T, bueno, como no puedo cambiar la constitución porque no tengo mayoría calificada y se viene el proceso electoral de 2024, pues entonces el mensaje a la población de México, explícito, no implícito, explícito, fue pedirle a la población de México votaciones masivas por diputados federales y senadores de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, con el objetivo clarísimo, clarísimo, de modificar la Constitución. Aquí no hay sorpresas. He visto promocionales donde ya rescataron a la botarga, Xochitl Gálvez, a decir que Morena se quiere robar 10 millones de votos, que la sobrerepresentación. Mira, Héctor, son patrañas porque vimos una campaña electoral donde la doctora Claudia Sheinbaum y donde los partidos de la coalición siempre estuvieron martillando plan C, plan C, plan C, plan C, en una actitud verdaderamente democrática de decirle a un pueblo, nos están bloqueando la oposición, bueno, mira, la oposición ni siquiera tenía los votos, es la oposición y el poder judicial, porque fíjate, Héctor, hoy el debate sobre la reforma al poder judicial, y aprovecho pues para invitar al público que sigue Latinidades, si nos está viendo alguien de Tijuana, que yo hoy voy a estar en Tijuana en un foro que inicia a las 11 de la mañana y que termina a las 3 de la tarde sobre la reforma al Poder Judicial. Si alguien de Tijuana tiene chance, ves el horario de 11 hasta las 3. El lugar va a ser en el salón del CENTE, Sindicato de Maestros, la sección 2. Va a ser presencial y también vía Zoom. Bueno, pero fíjate, ya estamos hablando del plan C y salió el Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque la reforma del Poder Judicial, Héctor, también se origina en el plan C y en la actitud del Poder Judicial de beneficiar a intereses extranjeros por encima del interés nacional. Entonces, fíjate cómo todo va ligado. ¿De dónde nace el plan C? De la electricidad. Eso lleva a la reforma al Poder Judicial. Fíjate que una amiga le dije pues que yo voy a estar en Ciudad Hidalgo, Michoacán, el martes próximo y que iba a dar dos conferencias, ¿no?
sector energético y reforma judicial. Entonces me dice ella, pero ¿cómo ligas esas dos cosas? Le digo, no, a ver, espérate. En la mañana, con el movimiento magisterial de Michoacán, me pidieron hablar del sector energético. Y en la tarde, Morena, Ciudad de Hidalgo, me invitaron a una charla sobre la reforma al Poder Judicial. Pero va ligado, porque quienes tiran la ley de la industria eléctrica es el Poder Judicial y además, Héctor, de una manera verdaderamente patética, eh, porque utilizan argumentaciones del abogañol, se inventan, traen un chip neoliberal. Yo en las charlas que ahorita he estado dando sobre la reforma al Poder Judicial, recuerdo el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los principales defensores de los intereses extranjeros en este país, y su argumentación de una sentencia en donde 4 empresas patito, del sector eléctrico, no sé si mexicanas o transnacionales, pero mira, 4 empresas que nadie conoce. A ver, si vamos a hablar de sector eléctrico, para que tú me digas que eres una empresa que pesa, que puede competir, pues mira, tienes que tener una capacidad instalada de unos 2,000 megavatios, más o menos, para que digas tú, bueno, ahí, era la capacidad que tiene la española Naturgy o la japonesa Mitsui. Andan del orden de los 2,000 megavatios. Bueno, pero empresas que no generan, que no tienen capacidad instalada ni siquiera de 100 megavatios, porque Iberdrola, antes de la venta de las empresas al gobierno de México, tenía capacidad instalada, pues ahí lo vimos en Dulces Nombres, ahí en Nuevo León, tenían una capacidad instalada de más de 10,000 megavatios. Entonces imagínate, Héctor, tú tienes una capacidad instalada de 10,000 megavatios y se amparan empresas que ni siquiera generan 100 megavatios, ni siquiera 100 contra 10,000. Se amparan 4. Y el juez Juan Pablo Fierro, en una maniobra deleznable, dice, amparo a estas 4 empresas. Y ahora viene lo interesante, porque yo presento esos argumentos en mis charlas y dice Juan Pablo Gómez Fierro, como ya amparé a estas 4 enanas, para que estas 4 enanas no tengan ventajas económicas sobre Naturgy, N, Mitsubishi, Tegen, Fisterra, Saabi, Iberdrola. Entonces amparo a Enel y amparo a Iberdrola y amparo a Mitsubishi, porque si no, estas 4 enanitas le van a llevar ventaja. Digo, mira, el análogo, me queda bien el análogo, es como decir que te piden amparo 4 tienditas de la esquina de un barrio marginal de la zona metropolitana de Monterrey que se amparan, y entonces tú dices, voy a amparar a Chedraui, a Soriana y a Walmart para que esas 4 mini tienditas de una zona marginal de Monterrey no compitan con ventaja sobre Walmart, Soriana, Chedraui. Ese es el nivel de perversión del actual Poder Judicial de México. Entonces, Héctor, ¿cómo vas a transformar este país si tienes a magistrados y jueces sirviendo a intereses extranjeros? Cada vez que tú No hay mandes forma. una ley para revertir procesos perniciosos para el país, te la tira un juez. Quienes tiraron la ley de la industria eléctrica fueron dos ministros de la Suprema Corte, de los 11 que se tiene actualmente. Ni siquiera fue el pleno, doctor. El tema no lo llevaron al pleno. En el pleno hubiéramos visto claramente la votación de estos 11, cuál era el sentido de su voto. Entonces fueron estos dos y la tiran. Y la señora Norma Piña,
presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que actualmente debería de vigilar a los jueces, Se no dijo nada, autovigila ella, se autovigila. se autovigila y se quedó callada. A ver, ¿cómo es posible que la señora Norma Piña permita que dos jueces tiren una ley aprobada por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, enviada por el Poder Ejecutivo? Y aquí estamos ya en pleno, cómo el Plan C se convirtió en algo muchísimo más amplio, porque el Plan C incluye ahora una reforma del Poder Judicial. El jueves, a las 12 del día, se le entregó a la doctora Claudia Sheinbaum su constancia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como presidenta electa de México. Y de ahí se dirigió al Teatro Metropolitan. Yo estuve ahí presente, Querétaro, Ciudad de México es rápido, fuimos varios compañeros, nos invitaron y la doctora Claudia Sheinbaum, en ese discurso del jueves en el Teatro Metropolitan, señaló claramente que la reforma judicial, ojo, es un mandato popular. Es decir, en público, ya con la constancia de presidenta electa, ojo, ya no una candidata ganadora, no, la presidenta electa de México, ya con su constancia entregada 2 horas antes, en su magnífico discurso en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, dijo lo que muchos creemos. La reforma judicial es un mandato popular, porque se sometió en una especie de referéndum. Mira, Héctor, 300 distritos electorales en México. Morena y aliados ganaron 256 de los 300 distritos electorales. 256. Sí, es una aplanadora eso. La oposición solo ganó 44. Pero eso significa, con aritmética de la maestra Lupita, que si dividimos 256 entre 300, Morena arrasó con el 85% de la votación para diputados federales. Aquí los números son relevantes, Héctor. 85%. Y ahora vienen a decir que Morena está sobre representado cuando la gente con el voto popular, el 85% de mexicanas y mexicanos dijimos, queremos el plan C. 85%. Ahora vámonos al Senado. Tú sabes quién ganó las 2 senadurías de mayoría en Nuevo León, Waldo Fernández y Judith Díaz. Judith Díaz. Bueno, Ajá. de los 32 estados de la República, Héctor, Morena y aliados ganaron las 2 senadurías de mayoría en 30 de los 32 estados de la República. Solo no ganamos las 2 senadurías en Querétaro y ya no me acuerdo si en Aguascalientes o en Guanajuato, porque en Chihuahua, Morena y aliados ganaron las 2 senadurías. ¿Eso qué significa? Que de 30 de 32 estados de la República, el 90% de la gente dijo plan C. Plan C. Es algo legal, legítimo y democrático. Que no nos vengan con las patrañas de una inexistente sobrerepresentación. Y no exagero, Héctor, creo que un sector de la población votó en contra de PRI, PAN y PRD, a grado tal que el PRD perdió el registro por la posición pública que asumieron en contra del sector eléctrico nacional, por su actitud de los diputados del PAN, que ninguno de ellos votó a favor de que los programas sociales fueran incorporados a la Constitución. Y uno recoge lo que siembra. Ellos sembraron servir a intereses extranjeros, pues el pueblo de México les dio una barrida.
Mira, es patético que la oposición que reclama más lugares en el Congreso de manera absurda e ilegal, porque ellos modificaron el COFIPE, que es el Código Federal, ya no existe el COFIPE, pero era quien regulaba la asignación de plurinominales. Fíjate cómo va todo ligado, Héctor, porque ellos modifican en 2008 el COFIPE. Hasta antes de 2008 a ti te asignaban un número de curules con base en una coalición, pero lo modificaron el PRI y el PAN porque eso no les convenía. Y mira, ahí te va el ejemplo. Quitan eso y dicen, la asignación de plurinominales es por partido. Es decir, desde hace 16 años, ellos aplicaron, fíjate cuántas veces, ¿eh? Eso de asignar plurinominales por partido lo aplicaron por primera vez en 2009. Lo volvieron a aplicar en 2012, en 2015, en 2018 y en 2021. Es decir, tenemos 5 procesos electorales aplicando la asignación de plurinominales por partido. En 2012, te recordarás, para la elección presidencial, iban en alianza el PRI con el Verde. Bueno, pues yo recuperé las votaciones de en 2012 para diputaciones federales y resulta ser que con coalición PRI-Verde, obtuvieron el 38% de los votos en coalición, 38% de los votos. ¿Sabes cuántos diputados se llevaron? Se llevaron 48%. Es decir, 10 puntos más de la votación que obtuvieron. Pero el artículo 54 constitucional, fracción cuarta, señala que ningún partido político puede tener más del 8% de sobrerepresentación. Entonces, con el criterio que hoy la oposición quiere aplicar, de que se vea por coalición, no tiene ni sentido. Quieren aplicar una ley que ellos derogaron hace 16 años y Oye, es que que han son aplicado 5 ridículos. veces. Es verdaderamente ridículo. Y lo más patético, que yo espero que no, sea que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trate de cambiar las reglas del juego, ojo, después de que el juego terminó. La votación terminó el 2 de junio. Entonces, con ese criterio, ellos estarían sobrerepresentados desde 2012. ¿Por qué no? ¿Por qué en 2012, te acordarás, todavía Andrés Manuel estaba en el PRD, y por qué no se objetó ese 10% de sobrerepresentación? Pues por una sencilla razón, Héctor, porque si lo desglosamos por partido, ni PRI ni Verde rebasaron el 8%. Como coalición, sí, pero ya estaba derogado ese artículo. Mira, se nos está echando el tiempo encima y quiero señalarte una cosa. En 6 sexenios de régimen neoliberal, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, pasando por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, el PRIAN, el PRIAN modificó 495 veces la Constitución. 495 veces. Ahora cuando sale la señora Xóchitl Gálvez en sus promocionales y todos los paleros del régimen neoliberal a decir que no, que la sobrerepresentación, etcétera, uno dice, oye, pues si no somos tarados y conocemos la historia reciente de este país, entonces que no nos vengan con cuentos de querer modificar la ley o cambian la constitución 495 veces y Xóchitl Gálvez quiere venir con el petate del muerto, es que Morena va a poder cambiar la constitución. Respuesta, sí, y así como ustedes lo hicieron. Nada más que como señala Andrés Manuel López Obrador, el PRIAN modificó la constitución siempre, siempre en perjuicio del pueblo de México.
Siempre, lo dices absolutamente así. siempre, claro. Mira, Ahora la modificación sería a favor del pueblo de México. Cierro esta idea. ¿Cuál fue la campaña de Xóchitl Gálvez? Por un México sin miedo. Y no les funcionó, Héctor, no les funcionó. Fue una derrota tan estrepitosa que para las elecciones presidenciales, MC superó ya al PRI. Y la votación del PRI no alcanzó dos dígitos. Se quedaron en el 9 punto y feria, mientras que MC, que solamente gobierna Nuevo León y Jalisco, rebasó un poquito el 10%. Es decir, el PAN anda ya de enano, porque un partido que saca un 16% de la votación es enano. El PAN ya es enano, ya solamente le quedan 4 estados de la República: Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, y en Querétaro perdieron ya la mayoría en el Congreso. Y te apuesto que en 3 años, en 2027, Andrea Chávez, senadora electa, joven, va a ser la próxima gobernadora de Chihuahua, que va a sustituir a Maro Campos. Es decir, son partidos que van en declive gracias a que hoy en día el pueblo de México está más vigilante de lo que hicieron. Entonces, cuando le quieren meter miedo a la gente de que Morena puede modificar la Constitución, son tan estúpidos que por no no, decir otra cosa, ¿eh? que Se la no, merece. que no entendieron que toda la campaña electoral en 2024 se jugó sobre darle a Morena la posibilidad de modificar la Constitución. A ver, Héctor, preguntémonos, si de los 36 millones de mexicanas y mexicanos que votamos por la doctora Claudia Sheinbaum, si nos va a dar miedo que Morena cambie la Constitución, pues si de eso pedimos nuestra limosna. O sea, Exacto. son tan estúpidos que pregunta a quién le quieren meter miedo. Fueron a hacer una mini marcha al INE después de que no se dan cuenta de sus grandes contradicciones. El INE no se toca y van a presionar al INE, ojo, van a presionar al INE para que viole la Constitución. Fíjate nomás lo democráticos, entre comillas, que son. Esa marea rosa, que ya se convirtió en una mini marea rosa, porque fue rebasada por un tsunami color guinda, van a presionar al INE para que viole la Constitución y aplique un artículo de un reglamento que ni siquiera está en la Constitución, que ellos derogaron hace 16 años. Mira, es verdaderamente patético. Por ahí vi una videocolumna de Fabricio Mejía donde decía, la oposición perdió y sigue perdiendo. No tienen los pies en la tierra y no son autocríticos. No, no, no. Ellos no conciben que perdieron por la manera en la que gobernaron cuando tuvieron el poder. Y en segundo, que en este sexenio fueron votando todo en contra solo porque lo proponía el Poder Ejecutivo. Cierro. El Poder Judicial ha querido convertirse en este país en un suprapoder por encima del Ejecutivo y del Legislativo. Pero Héctor, tú tienes la posibilidad, y yo, tenemos la posibilidad de elegir entre candidatos a la presidencia de la República, a la gubernatura, a las senadurías, a las diputaciones federales, a las diputaciones locales de nuestro distrito y a nuestra presidencia municipal. Ejecutivo y legislativo vienen del voto popular. Pregunta, ¿por qué gente como Juan Pablo Gómez Fierro o como el ministro Daines Pérez, no sé qué, o el No, Aguilar Camín o Norma Piña. o Norma Piña, que nadie los eligió? ¿Por qué pueden tirar leyes de poderes emanados del voto popular? No tienen ni pies ni sentido. Mira, tienen un pavor, pavor de la reforma al Poder Judicial, pero quienes tienen miedo es la cúpula del Poder Judicial, los Exacto. que se han servido con la cuchara grande. Pero grande, han hecho cada atrocidad para el pueblo de México, se han beneficiado, se han vuelto millonarios para empezar,
no son legítimos esa bola de jueces que tenemos, una bola de ampones, porque ellos son los primeros en incumplir constitucionalmente la ley que dice no pueden ganar más que el presidente de la República, y ahí están de jueces, eso ya los quita ahí, ya están les quita la legalidad, vamos, ellos ya quedaron Claro. fuera al incumplir en primer lugar ese artículo constitucional. Entonces, ¿cómo van a ser jueces si de entrada no la cumplen? Y mira, ya les está dando miedo porque cuando Andrés Manuel manda la iniciativa de reforma al Poder Judicial a principios de este año, se hicieron foros, Héctor, en febrero y los despreciaron. No acudieron a esos foros ministros de la Suprema Corte, ni jueces, ni magistrados. No fueron, no fueron. Les valió gorro. Dijeron su iniciativa, me vale gorro, siempre con esta soberbia, hasta que les cayó la cubetada de agua fría del 2 de junio. Y hay indicadores, Héctor, de que sospechan ya muchos en el Poder Judicial que no van a poder parar la reforma. Mira, esto me lo mandaron ayer. Querétaro. Piden ya su jubilación 4 magistrados y 10 jueces en Querétaro. Sí, porque si así invertido con toda la lana que tengo ahorita y me la garantizan, porque si viene una reforma me la cuestionan y no, mejor me voy ahorita. Y no Es creo, obvio que solo se ven para ellos, hombre. Estas son una no bola de creo, ladrones con toga, es todo. y no creo que sea exclusivo de Querétaro, Héctor. Yo estoy seguro que en todo el país, cuando ya se dieron cuenta que van a tener difícil parar la reforma, entonces están corriendo a jubilarse. Y yo digo, qué buen indicador, porque el pueblo de México los va a poner en su lugar. Yo sí quiero que mínimo, mínimo, me dejen elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque de ellos dependen grandes decisiones en este país. Estamos hablando de la elección de 1,600 cargos en el Poder Judicial de 50,000 trabajadores. Y otra cosa que observo es que ya trabajadores del Poder Judicial están dejando solos, al menos un sector, a la cúpula del Poder Judicial. Entonces, el plan C, vamos a verlo, todavía tenemos que esperar a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo estoy seguro, Héctor, segurísimo, que el INE va a aplicar la ley actual y respetando la Constitución. Pues Se le van a debe asignar hacerlo. a Morena, Verde y PT los diputados que le corresponden. Eso Pero hay implica, muchos intereses ahí para obligarlos a no, que no. no, pero el INE, no, el INE, por lo que he visto, el INE, presidido por Guadalupe Tadei, va a aplicar la ley. Donde creo que puede ser una cuestión antidemocrática y que puede generar una inestabilidad política enorme, es que los integrantes del Tribunal Electoral quieran sacar su jalada de enmendarle la plana al INE, porque la última palabra, Héctor, no la tiene el INE. La última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurídicamente, porque yo les recordaría a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la última palabra no la tienen ellos, la última palabra la tiene el pueblo de México. Y si no le miden el agua a los camotes, se estarían echando encima a una enorme parte de la población que de manera legítima les reclamaría. Estos jueces tienen que tomar en cuenta que hoy Morena y aliados gobiernan en 24 de los 32 estados de la República. Ya le ganamos Yucatán al PAN. Entonces, si no le miden el agua a los camotes, pues ellos son los que van a salir perdiendo. Pues Héctor, te agradezco la charla. Yo ando apurado, tengo que estar viajando, acabo de regresar de Jalapa, acabo de regresar de Cholula. Me están invitando a muchos foros sobre la reforma judicial, pero también sobre la reforma
necesaria reforma al sector energético. Por eso estuve en Puebla y en Veracruz. Y bueno, pues ahora, hoy, sábado, pues estaré en Tijuana, Baja California, en un foro organizado por compañeros de Morena sobre la reforma al Poder Judicial. Ya estuve por ahí también en Aguascalientes acompañando en un foro a la maestra Nora Rubalcaba, que creo que va a volver a competir por la gubernatura de Aguascalientes con amplias posibilidades de triunfo. Pues mire, yo te agradezco que nos estés diciendo el evento que vas a tener ahorita en Tijuana para que los que nos hacen favor de vernos lo aprovechen y te vayan a ver. Siempre es una delicia escucharte porque la forma coherente en la que dices lo que es, con Claro. datos y menciones, entonces ahí está. Y la oposición no tiene ni siquiera esa capacidad de argumentos. No las tiene, son una incoherencia total. Ayer que estuvimos con un diputado y presidente de la Comisión por la Guyana Esequiba y Soberanía de Venezuela, hablando de cómo estaba el asunto allá, porque ya sabes que todo el medio mediático está muy fuerte y les han tratado de dar golpes de Estado, están rodeados por bases militares en Colombia, que el país con el que ellos limitan, ya entraron a Guayana y están cercándolos y todo. Y les digo, no, allá para tumbarlos a ustedes, mira todos los millones que gastan, intentos de golpe de Estado, el poder mediático. En mi país solo necesitan dos cosas para vender el país, PRI y PAN. Eso es todo. Eso es lo Claro. único que necesitan para vender el país, porque así lo vemos históricamente. Son los que lo han vendido y entregado las playas, el sector energético y el agua también a privados. Bueno, entonces, solo necesita Estados Unidos para apoderarse de México, nomás a esos dos, al PRI y al PAN, nada más. Sí, es correcto, es correcto. Ahí la lucha por el Esequibo, pues tiene que ver con este megayacimiento descubierto en Guyana, porque Guyana duplicó en solo un año ¿Sí? duplicó la producción de, todavía no es de los grandes, pero per cápita sí, ¿eh? Per cápita Guyana, que apenas tiene menos de 1 millón de habitantes, Guyana, menos de un Exacto. millón, ¿eh? Bueno, per cápita ya produce más petróleo que Arabia Saudita, per cápita. Pero es una cuenta un poco rara, porque en realidad no se puede comparar. Guyana está produciendo ahorita sobre 640,000 barriles diarios de petróleo. No, no le llega ni a México. O sea, no. Pero, ojo, como descubrieron yacimientos muy productivos, pues dices, bueno, mientras no pueda atacar a Venezuela, que es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, bueno, pues entonces al menos en la parte de Guyana, porque ahí quien controla es ExxonMobil. Exacto, que es el que Eso es le lo paga que... al ministro para que esté armando todo el relajo ahí y invadiéndoles el terreno de ellos, que es el Esequibo, pues, que es de Venezuela. Pues ya no Ajá, te queremos quitar más tiempo. Ángel, de vale. veras te agradezco de corazón esta charla y que siempre que te convocamos, nos vienes y nos apoyes, estás con nosotros. Entonces, estamos pendientes luego para ver qué cosas, cómo van, porque apenas estamos viendo esto. El plan C se ganó en las urnas, pero todavía falta ver factores como el que dices tú, que se apruebe lo que se tiene que aprobar y no lo que está pidiendo la oposición, criticando la sobrerepresentación de la que ellos gozaron y que ahora que no les conviene, ya no les gustó. Es la última batalla que les queda ahorita, en este momento, y obviamente también cómo se van a ejercer esas reformas que tan necesarias son para el pueblo de México. Les digo, esto es una revolución, esa es la verdad. La gente votó por una revolución pacífica, pero cuando veo que la derecha está así, como en todo el mundo, les digo, pero no es a fuerzas, ¿eh? No es a fuerzas que sea pacífica. Si quieren moverle y ahora sí el agua a los, el agua a los camotes, vean lo que van a lograr. No les conviene tampoco a ellos. Entonces, ya no te quito más tiempo. Te agradezco y nos vemos pronto. Ok, pues muchos saludos, Héctor, a ti y al público de Latinidades. Y pues por aquí nos vamos a estar viendo cuando tenga chance. No necesito estar en Querétaro, ¿eh? Estuve en el sureste 2 semanas y desde allá estuve colaborando con un periodista de Zacatecas. Y cuando tengo buen internet, pues sigo colaborando con los programas. Al ratito, bueno, hoy estamos grabando esto el viernes, al ratito tengo intervención en Sin Censura. Y luego en la tarde con Manuel Pedrero, y ahí andamos en esa situación. ¿Sale? Estamos pendientes, Ángel. Vale, Gracias. Héctor. Gracias por todo. Saludos Buen cordiales. día. Hasta la próxima.